tenemos en la mira con Federico Comesaña, llegó a 34. Bueno, no, 33 y poco, yo lo 33 en un cambio de en el 18. interbancario. La punta sí, hay lugares que están cobrando por encima de 34 el dólar. En sí. el aeropuerto está como 50, ¿no? No sé. ¿Y qué nos queda esperar? ¿Que esto siga subiendo? ¿Que se mantenga la tendencia? Bien, lo que hay, en definitiva, los analistas lo que ven es presiones al alza en el tipo de cambio. El dólar hoy está presionado a subir y vamos a ver que las presiones vienen principalmente por el lado de los países vecinos. El dólar subió en Uruguay, subió bastante, pero subió mucho más en la región. Y normalmente hemos analizado el dólar viendo cómo tiene impacto en múltiples actores. Por un lado, los exportadores que reclaman un dólar más alto. Por otro lado, el consumo, que cuando el dólar sube parece que se paraliza, porque cuando sube y encima sube brusco, la gente se asusta y difiere las decisiones de compra. Entonces, vamos a analizar qué está pasando con el dólar en definitiva, y hoy nos vamos a centrar principalmente en el turismo, el impacto que tiene tanto para el turista que viene como para el turista que va, teniendo en cuenta que hoy las diferencias más grandes se están dando con la región y por lo tanto ahí está nuestro principal, digamos, destino de vacaciones de los uruguayos y además el principal ingreso de divisas del exterior por concepto de turismo. Entonces, vamos a ver qué está pasando con el dólar. Teníamos, allá estamos viendo desde en los últimos 12 meses, teníamos un periodo en el cual el dólar prácticamente estuvo estable, entre 28 y 30 pesos, allá entre septiembre del año pasado, prácticamente todo el año pasado, y abril, mayo de este año, ahí era un dólar prácticamente planchado. Incluso el gobierno intervino para que no siguiera cayendo, ¿no? Sí, hubo distintas intervenciones cuando pasaba determinado umbral, cuando la suba o baja del dólar se daba de forma brusca y entonces ahí el gobierno salía a intervenir con el argumento de, bueno, vamos a suavizar los procesos de variación cambiaria, vamos a evitar que shocks externos terminen afectando la cotización de una forma muy brusca, entonces vamos a suavizar ese proceso. Eso es un poco el discurso que ha mantenido el gobierno en los últimos años respecto al tipo de cambio y que hoy se ajusta a lo que efectivamente están haciendo las autoridades. Entonces, si vemos los últimos 40 días en particular, la suba se fue brusca, estamos hablando de un 10% en 40 días. Montón. Vamos a verlo en comparación con los países vecinos. Si partimos del mismo punto, digamos, allá a principio de este año y vemos la variación en Uruguay y la variación en particular con Brasil, tenemos que Uruguay sube un 15% en lo que va del año, Brasil sube un 25%, allá diferenciándose principalmente a partir de abril. Pero si lo vemos con Argentina, la historia es otra. En Uruguay un 15%, en Argentina estamos hablando de un 106%. Tremendo. En lo que va del año. Si nos tiramos para atrás, todavía es mayor, 133% en los últimos 12 meses. Y ahí también nos empezamos a diferenciar a partir de abril. O sea que a partir de abril la región sube, Uruguay sube, pero sube mucho menos. Y vamos a ver cómo impacta eso en las decisiones de la gente. Vamos a ponernos en los zapatos primero del turista, el turista brasileño y el turista argentino que viene en Uruguay. Entonces, ¿qué les cambió respecto al año pasado? Vamos a verlo en 12 meses. Bueno, el salario aumentó. En los dos países el salario aumentó. Al brasileño le subió un 5%, al argentino le subió un 23% el salario. Y esto es así porque la inflación en los dos países opera de manera muy distinta. En Argentina no alcanzó ni lo que fueron los precios, que subieron prácticamente un 30-32% en los últimos 12 meses. O sea que hay pérdida de poder de compra, el brasileño prácticamente empata. El dólar subió. Entonces, el dólar subió en esos países. En Brasil subió un 33%. Eso hizo que entonces la capacidad de compra de dólares del brasileño cayera un 21%, porque había subido su salario y subió también el dólar. Entonces, bueno, un 21% cayó la cantidad de dólares que puede adquirir. Un argentino ahora adquiere con su salario 47% menos dólares. Entonces,
ya ahí empieza a haber un efecto negativo. En Uruguay también subió el dólar, entonces, bueno, en cierta medida compensa en parte. Como subió menos, no logra compensar de todo. O sea que el brasileño tiene una capacidad de comprar pesos 10% menor que el año pasado, o sea que compra 10% menos pesos con el esfuerzo de su trabajo. Hoy el argentino compra 40% menos pesos uruguayos de lo que compraba el año pasado. O sea, lo que el año pasado le rendía 100 pesos, este año le rinde 40. Pero te agrego un efecto más, que es que los precios en Uruguay subieron. O sea que si completamos ese panorama, lo que vemos es que, si vemos de nuevo la gráfica, 17% es la caída del poder de compra en Uruguay de los brasileros y 44% es la caída del poder de compra de los argentinos en Uruguay. O sea que estamos hablando de cifras grandes, en particular en Argentina. En Brasil quizás algo compensen con las nuevas exoneraciones impositivas que plantea el gobierno, pero Argentina ese 44% de caída del poder de compra. Digamos, si a estas cifras le agregamos otro tipo de análisis, digamos, uno puede decir, el brasileño que viene a Punta del Este es un turista de altísimo poder adquisitivo y no le hace la cuestión en el 7%. Ahora, en argentino no, porque hay muchos argentinos de clase media alta que viene, ¿no? Habrá muchos que están cautivos porque tienen su propiedad aquí o no, pero aquel que opta por venir... es posible también que haya un efecto de sustitución. Entonces decir, bueno, alguno de clase media alta que viajaba a Europa, donde también se le encareció, ahora diga, bueno, opte por Uruguay. Pero también hay que ver con qué competimos, que es con el turismo doméstico. Entonces, la opción argentina, bueno, ahí el poder de compra que perdió fue un 5%. En Uruguay un 44%. En Argentina un 5%, o sea que Uruguay se encareció fuerte frente a la opción de quedarse en el país y con una coyuntura también inestable y bueno, están dadas las condiciones para que más de uno diga, bueno, este año aguantamos, vacacionamos de acá cerca, gastamos menos y no vale la pena tomar el riesgo de ir a Uruguay que encima está más caro. Eso es por un lado. Por otro lado, veamos qué pasa con el uruguayo, ¿no? Porque el uruguayo también, por un lado, el salario aumentó un 8% en promedio a los uruguayos. El dólar subió, con lo cual subió un 15%, subió poco en comparación a otros lados. O sea que hoy con un salario medio se compra 6% menos dólares de los que se compraba el año pasado. Ahora vamos a ver qué pasa con el resto de en el resto de los países. Bueno, como el dólar subió 33% en Brasil, y bueno, ahora compramos 25% más reales que el año pasado. Y como en Argentina subió 133%, bueno, compramos 120% más pesos argentinos que el año pasado. ¿Qué? Entonces, si tenemos en cuenta la inflación que hubo en esos dos países, bueno, en Argentina el poder de compra del uruguayo está 20% tonificado, y en Brasil y en Argentina un 63%. O sea que si te quedabas 10 días en Argentina el año pasado, ahora te quedas 16. Si te quedabas 10 días en Brasil, ahora 12. Entonces, eso afecta también porque muchas veces lo que queda por fuera en el análisis es que pasa con el uruguayo? ¿Qué decide hacer el uruguayo? No solamente el argentino que puede eventualmente no venir, sino el uruguayo que vaya para allá o para otro lado, digamos. Y ese sí que no tiene exoneraciones impositivas en las medidas del gobierno para decir, bueno, sí, opto por Uruguay y no elijo un destino en la región. No entiendo por qué no. Un país que además, en términos comparativos, no ha caído tanto la confianza económica como han caído en Brasil y Argentina, con lo cual puede haber una mayor propensión a decir, bueno, los beneficios vacacionamos en la región. Capaz que no hacemos el esfuerzo de irnos a Europa. Pero los beneficios deberían ser para los extranjeros y también para los uruguayos, para que no se vayan. Y es muy poco lo que se puede hacer por parte del gobierno, quizás, sin pensar en una renuncia fiscal cuantiosa que postergue determinado. Porque viste que hay algunas medidas que se están tomando a medias entre el gobierno y los operadores privados, ¿no? Yo creo que pasa también mucho por el operador privado que diga, bueno, ¿cómo sostengo el negocio? ¿Cómo defiendo mi rentabilidad? Y sobre todo, ¿cómo genero una oferta turística atractiva que me permita diferenciarme de la región y decir, sí, mira, te voy a cobrar más, pero realmente venir a Uruguay lo vale? Y eso es todo responsabilidad del sector privado y de innovar en una propuesta que para muchos quizás hoy no vale en comparación
con lo que ofrece la región a los precios que le ofrece. Muchas gracias, Fede. La por verdad, favor. Muy buenos los números. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien.